Gloria a Dios, amén. Ahora vamos a dar un aplauso al Señor por la vida del pastor Pedro, que tiene el así dice Señor, amén. Santo eres Jehová. Santo Jesús. Santo, santo, santo. Gloria. Santo eres Jehová. La honra y la gloria sean para ti, Señor. Hay un show en Animal Planet que es sobre perritos, acabaditos de nacer y gatitos. Se llama Too Cute. Y acordándome de esta temporada navideña, en la cual me trae a memoria tantas cosas de muchacho, cuando nos criábamos allá en Puerto Rico. Y me acuerdo cuando estábamos en casa de mi abuela haciendo parranda, cantando, veíamos las luces en las calles, veíamos las festividades, esa anticipación de los reyes, estar con la familia. Y hay veces que nos olvidamos la verdadera razón de esta temporada. Y en el show de Animal Planet, Too Cute, que a mi esposa le fascina ver, le gusta ver. Me acuerdo una vez ella viendo el show, yo me senté con ella y en el show estaban enseñando a este gatito el cual se le murió la mamá. Y por ende las crías, cuando son de diferente mamá, las otras mamás no aceptan al gatito. Pues al morírsele la mamá, la que estaba criando los gatitos, me acuerdo que se la puso a otra gata que acababa de parir. Y la gata lo rechazaba. El primer día, el segundo día, y el pobre gatito sin poder comer se iba a morir. Pero los otros gatitos empezaron a buscarlo. Curioso que el gatito era negro. Los otros eran ya mezclados con colores grises y blancos. Pero el gatito negro, al estar tan junto con estos otros gatos, se empezó a darle la esencia de ellos. Y por alguna razón u otra, ya como primera semana y media, algo así, la gata empezó a aceptar. Y me acordó a otra historia. Otra historia en la cual muchos pastores, hay tantos pastores en Italia, en Grecia y todas estas cosas. Y esto lo hacen de costumbre. Hay veces que cuando las ovejas pierden su cría, pues ya perdieron su cría, pero entonces hay crías que pierden a su mamá. Entonces, esta ovejita que tuvo a su hijo que muere, a su ovejita muere, el pastor entierra a la ovejita, pero entonces aquel que perdió a la mamá, lo más obvio es, pues ponle esta ovejita a esta que perdió y ya.
pero no es la mía. Entonces lo que usualmente hacen es que toman el cuerpo del muerto, se la ponen encima, y eso hace el truco. Eso hace como que, ok, como que no eres mío, pero hueles como si fueras mío. Y por el hedor lo aceptan. Y pensando en la Navidad, pensando en estos dilemas, es el mismo concepto, o es el concepto en sí de lo que es la Navidad. Y las imágenes en sí, estas imágenes representan compasión inmediata. Algo dentro de nosotros que se estremece cuando hay separación, abandono y vulnerabilidad. Y esa historia que les acabo de contar es lo que pasó en el Edén. Perdimos la esencia del Padre. Y por ende, estamos en separación, abandono y vulnerabilidad. Y el Padre tenía que hacer algo para restaurar eso. La Navidad no comienza con luces ni regalos, sino con una verdad profunda de que estábamos alienados de Dios y Dios vino a buscarnos. Y el tema que les traigo es el mensaje. El mensaje. Porque ese es el mensaje que nos trajo Dios al mundo. Si nos ponemos nuestros pies, pasamos a Lucas 2. Levanten sus Biblias, mira, esta es la espada de nosotros. Gloria a Dios por esa Biblia. Lucas 2, versículos. Yo tengo del 8, pero vamos a comenzar desde el 4 hasta el 18. Porque hay que ver lo que pasó. Ahí llega el censo, para dar un poquito así de historia. El primer censo que se hace en Judea y los llevan a todos y es por tribu. Y por ende José, tiene que llegar a Belén. Y comenzando desde el versículo 4, en el nombre del Padre y del Hijo, con la comunión de su Santo Espíritu, leemos. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que, estando allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Habían pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó con resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Padre, que seas tú, Señor, enviando esta palabra
este mensaje a tu pueblo aquí, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, revelando, así como me revelaste, Señor, por medio de tu palabra. Así como me la das, quiero entregarla, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pido. Amén y amén. Se pueden sentar. Pensando en la Navidad, pensando en estas cosas, pensando en todas, en estos cuentos que traje, pregunto yo de a quién fue que le llegó el mensaje de salvación, el mensaje de redención para poder estar de nuevo con Dios, en su presencia, vivir con Él en la eternidad. Y de todos, bueno, fueron varios, pero de todos los tipos de gente, a los primeros que les llega es a la gente común. A la gente común, en este caso los pastores. Y los pastores representaban a la gente común, trabajadora, invisible para muchos. Y hay veces que en nuestra vida nos creemos que somos invisibles, que nadie ve lo que queremos hacer, que trabajamos tanto. Y hay veces que nos pasan por desapercibidos. Estos pastores luchaban por encontrar sentido a la existencia a través del trabajo. Y hay muchas personas que por el trabajo piensan que van a tener algo mejor más allá de la verja, y cuando pasan la verja o la cerca, encuentran que la grama está menos verde que al lado de acá. Y pensando que en el trabajo, que pensando en todas estas cosas, se sienten tan solos por la opresión externa de las presiones de la vida y alienación interna, el sentimiento de no ser suficiente y ser rechazados. Al mismo David no lo querían por ser pastor. Y de lo vil y menospreciado él lo saca del pastorear la oveja para ser rey. Increíble que estos pastores, estando en Belén de Judea, pastoreando, bajo la opresión romana, bajo la presión de sus propias vidas, bajo la presión del trabajo, bajo la presión de todo, Dios vino a ellos. Dios vino a ellos. Dios descendió hasta donde ellos estaban por medio de sus ángeles y le envió el mensaje. Pero los pastores no tan solo fueron a ellos, también hubo otro grupo de gente. El grupo de gente que llamamos los sabios de Oriente o los magos. Y vemos en Mateo, en su segundo capítulo, cuando dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes el Grande, vinieron del oriente de Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. O sea, que estos son unos intelectuales, estos son unas personas ricas, estas son unas personas que buscando por medio de la filosofía, buscando por medio de la astrología, buscando por medio de la historia, por medio de profecía, buscan llenar algo en la vida de ellos, que ellos decían: hey, esta es la señal que nosotros habíamos leído, vamos a ver qué es lo que está pasando, porque esto que estamos viviendo, como que esto no llena. El mismo Deion Sanders, jugando con los Cowboys, cuando ganó el Super Bowl, dijo: ¿y esto es? ¿Ganar el Super Bowl? ¿Esto es? Se compró un Lamborghini o un carro de estos caros. Se sentía vacío, se sentía con tanto dinero. Un hombre intelectual. Y tirarse por un barranco 40 pies y no morir, el cual él le da las gracias al Señor.
Querían aprender el propósito del hombre y su destino, y sin embargo, aún con conocimiento, encontraron que estaba vacío. George Gordon Byron dice que el dolor es conocimiento. Él dice que el árbol del bien y el mal no es el árbol de la vida. Y el dolor es conocimiento. Y conocimiento es dolor. Stephen Hawking había dicho que por qué estamos aquí. En uno de sus libros de la física del quantum, él dice, ¿de dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? Tradicionalmente estas son preguntas de la filosofía. Pero la filosofía está muerta. Tú me quieres decir que tú eres una persona, profesor de quantum physics, y tú dices que la filosofía está muerta cuando tu misma teoría es filosófica. La razón de escribir el universo, pero no puedes redimir el corazón. Puede satisfacer la necesidad, pero no puede llenar el espíritu. Y Dios también descendió a este grupo de gente. Y también hubo otro grupo de gente al cual Dios le envió el mensaje. A la gente religiosa. Y en este mensaje encontramos que Simeón estaba esperando llenar su vida por medio de ver al ungido de Dios. Y en Lucas 2:25 dice, y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que él no vería muerte antes de que hubiese el ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual es preparado para la presencia de todos los pueblos, luz para la revelación de los gentiles y gloria para tu pueblo de Israel. O sea, que este mensaje le llega a la gente en común que están oprimida, a los sabios intelectuales, a los ricos que están vacíos, le está llegando a los religiosos que están esperando algo, no sé, estamos aquí esperando, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y el de repente de Jehová llega de momento. Dice, ahora, Señor, te puedo dar gracias. Te puedo dar gracias porque ahora puedo estar en paz. Todos estos se convergen, se unen en el atleta británico Derek Redmond en las Olimpiadas de Barcelona. ¿Quién se acuerda del Dream Team? En las Olimpiadas de Barcelona, Derek Redmond era el favorito para ganar las 4x4. Él era el que estaba al tope. Era un hombre que entrenaba. Él era un hombre que estaba de una en una. O sea, no era un muchacho común, pero a la misma vez estaba en la universidad, estaba en las Olimpiadas, tenía todo lo que necesitaba. Y para ganar la medalla de oro, está en la 4x4. Y cuando están dando la vuelta ya, él venía con todo el power, como decimos por acá, ¿verdad? Y de repente el tendón de la corva se le revienta. Está detrás del peroné, detrás de la rodilla. Y se cae al suelo y se levanta. Y la medalla de oro se le ve bien lejos. Y dice, no, Señor, no puedo, tengo que. Y se levanta, empieza a correr y se da de cuenta que no puede. Y él sigue. Wow, y ese dolor. Y de momento viene este hombre y vienen guardias y dicen, este señor, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale? Y él dice, ese que está ahí es mi hijo. Y yo lo voy a ayudar a terminar esa carrera. Y cuando el hijo le dice, no, dice, no. Si vamos a terminarla juntos. Vamos a terminarla juntos.
Y su padre salió desde, gloria a Dios, aleluya. Salió desde el público para ayudar a su hijo. Cuando su cuerpo falló, su padre corrió hasta él. Él no ganó la carrera, pero no caminó solo. No caminó solo. Y esta Navidad no es que lleguemos a Dios, es que Dios corre a nosotros, porque Él fue el que descendió del cielo para estar en ese pesebre que estaba apestoso, tenía estiércol, apestaba animales, no sabía si habían cosas que apestaban. Y ahí fue donde Él vino a parar. Él vino a buscar al hijo pródigo. Nosotros decidimos salirnos de la voluntad de Dios y Él corre hacia nosotros, sabiendo que era merecedor de muerte por los vecinos, sabiendo que era merecedor de muerte por la desfachatez que le hizo a su papá después de gastar la herencia en el mundo. Y el papá sabía: si lo ven, me lo matan. El padre corrió para abrazarlo. Al hijo pródigo está con el padre, él se da cuenta del arrepentimiento. Y el mensaje del arrepentimiento es lo que llega ¿a quién? A la gente en común. Y una de esas gente en común fue Juan el Bautista. Dice Lucas 3 que habían 7 personas importantes: el emperador, Poncio Pilato, Anás, Caifás, Herodes, el tetrarca. Y la palabra de Jehová le llegó al loquito del barrio que estaba comiendo locos y vestía de camello. 7 gente importante, y la palabra de Jehová le llega a Juan el Bautista. Y el mensaje de Juan el Bautista fue: arrepentíos y convertíos, que el reino de Dios está cerca, porque aquel que viene después de mí no está fácil. No está fácil. El mensaje de arrepentimiento le llegó a los intelectuales. Y Herodes Antipas era uno que decía: Jesús, ese es Juan el Bautista. No, es que el remordimiento de haberlo matado y la conciencia, sabes que lo estás haciendo mal. Herodes, Juan te estaba diciendo: arrepiéntete. Las buenas nuevas están aquí, pero tienes que arrepentirte. También ese mensaje de arrepentimiento le llegó a los religiosos. Porque una noche en secreto llega Nicodemo a hablar con Jesús. Jesús le dice: lo que es de la carne es de la carne, pero lo que es del Espíritu es del Espíritu. Tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Pero ¿cómo pueden ser estas cosas? Dice Nicodemo. Dice: tú eres maestro de Israel y tú no sabes estas cosas. Si no sabes las cosas terrenales, ¿cómo vas a entender las celestiales? Porque el Espíritu tú no lo ves, pero sientes para dónde va, pero no sabes para dónde va. Lo sientes. Así es el Espíritu Santo de Dios. Tienes que traer todo tu arrepentimiento para poder nacer de nuevo. Así como trajo el mensaje de arrepentimiento a Juan, así como le sintió en su alma Herodes, así como le estaba curioso a religioso, el mensaje de arrepentimiento nos llegó a todos. Si todos oyeron este llamado, ¿por qué no todos respondieron? ¿Por qué no todos respondieron?
Este es el propósito de Jesús por la cual Él nació. Él es el quién, Él es el qué, Él es el por qué y el cómo. Dice Isaías que porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. El hijo no nació, fue el niño el que fue nacido. El hijo estaba por la eternidad. El niño fue lo que nació. El hijo estaba en la eternidad. Porque Dios no envió un concepto, Dios no envió una teoría, Dios no envió una fórmula para nosotros llegar a Él. Él envió a una persona. ¿El qué? El propósito. Para esto apareció el Hijo de Dios, dice Juan en su primera carta, para deshacer las obras del diablo. Lo que hizo en el Edén cuando nos separamos del Padre, para eso fue que Él nació. ¿Y el por qué? Porque como dijo el ángel Gabriel, Él salvará al pueblo de sus pecados. ¿Y cómo Él puede hacer esto? Dijo el Señor Jesús en Mateo 16, que el Hijo del Hombre ha de ser muerto y resucitar al tercer día. O sea que el pesebre apunta a la cruz. No es donde nació. Eso es importante. El por qué es importante. Pero ¿en dónde está apuntando? A la cruz. Él tuvo que nacer para morir. Para esto he nacido, le dijo Jesús a Poncio Pilato cuando estaba en la corte. Para esto he nacido yo. En la cruz encontramos el amor absoluto de Dios. Que por cuanto tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su primo unigénito. Todos anhelamos de ser amados. Y cuando vemos en los salmos que es el nombre para que tengas de él memoria, a mí no me importa de qué religión seas, si eres cristiano, musulmán, budista, no importa, ateo, no importa. Siempre anhelamos de que nos amen. Y cuando no nos aman, nos sentimos rechazados. No importa el background que tú tengas. No importa la cosmovisión que tengas. Jesús habló para profesarle delante del Padre. Jesús no quiere ser rechazado. Te da el libre albedrío de rechazarlo o no. El que me acepte a mí, yo lo honraré frente al Padre. El que me negare frente a los hombres, yo lo negaré frente al Padre. Porque así como tú me rechazas, imagínate cuando a ti te rechazan. Nosotros siempre queremos ser amados. No queremos ser rechazados. Pero Dios no pudo ignorar el pecado. Necesitaba satisfacer la justicia, su justicia que es santa. Alguien tenía que pagar por ese pecado. Alguien tenía que pagarlo. Y como buen padre, él dijo, ¿sabes qué? Yo lo voy a pagar. Yo lo voy a pagar. Yo mismo les enseñaré. Yo mismo les predicaré. Yo mismo estaré entre medio de ellos. Yo mismo voy a enseñarles a ellos y voy a bajar para enseñarles. Todas estas cuatro, impartición de justicia, la satisfacción de justicia, la moralidad en el rechazo y el amor absoluto de Dios, lo encontramos en la cruz. Donde Él fue justo con su mamá y le dijo, Juan, ve a tu madre, no la abandonó. Donde con amor Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sintiendo el rechazo, Él dijo,
Eli, Eli, lama sabactani. Y cumpliendo la justicia cuando él dijo, consumado es. Cuando vemos esta impartición, dice, pero Pedro, ¿de qué tú estás hablando? Cuando vemos a Zacarías, el profeta, capítulo 12, comenzando desde el 6, él dice, en aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, consumirán a la diestra y siniestra a todos los pueblos alrededor de Jerusalén, será otra vez habitada en su lugar de Jerusalén, y librará Jehová está hablando, y él dice, y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y el habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá, y en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo, dice Jehová, procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu y gracia y oración, y me mirarán a mí, a quien traspasaron. Y yo me imagino a Zacarías, ¿cómo es que tú, a Jehová, a ti te van a traspasar? ¿Pero cómo? ¿Cómo es que no le fue revelado al profeta? Me imagino a Zacarías rascándose la cabeza. Y para ese momento fue Jesús nacido para ir a la cruz. Este amor, esta justicia, esta gracia se convergen allí en la cruz. ¿Y para qué? ¿Para mostrar que Jesús era un charlatán? No. Él estaba proveyendo el camino para llevar el mensaje de esperanza. ¿Y a quién le llegó el mensaje de esperanza? A la gente en común. Primero a María, luego a sus discípulos. Y María está allí llegando para ungirlo, limpiar su cuerpo. No podían hacerlo aquel día porque era Shabbat, venía. Y cuando llega a la tumba encuentra abierta y dice, adiós, pero ¿quién estará ahí? Y cuando ve 2 ángeles y le dice, ¿por qué busca entre los muertos al que vive? Lo más impresionante es que a ella no le importó que habían 2 ángeles ahí. Ella seguía llorando por el maestro, no lo veía. Y los ángeles están diciendo, María, él no está aquí. Y ella llorando, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y los ángeles le están dando el buen mensaje. Y ella mira hacia su lado y ve a un jardinero. Pensaba ella. Dice, Señor, si tú te lo llevaste, ¿quién tú buscas? A mi maestro. Y él le dice, María. Aquel que te conoce desde antes de la fundación del mundo te llama por tu nombre. Y él le dice, no, ni me toques, pero vete y dile a los muchachos, lleva el mensaje de esperanza, llévale el mensaje que necesito que le digas a ellos. Y el mensaje de esperanza le llega a la gente en común, pero también le llega a los intelectuales. Porque Tomás era un intelectual. Sí, nació en Galilea. Sí, era pescador. Pero sí también se puede analizar de que él tenía conocimiento de letras, tenía conocimiento y analizaba las cosas. Señor, llévanos, enséñanos el camino y ya sabemos. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le dice a Tomás.
En ese momento le llega el mensaje de esperanza a Tomás. Tomás dice, hasta que yo no lo vea, I don't think so. Y ahí Jesús le dice, Tomás, aquí está tu paso. ¿Me tienes que ver? Ok, está bien. Bendito aquellos que creen y no han visto. Pero que este es tu paso. Aquí está mi mano, aquí está mi costado. Pon tu mano, pon tu dedo. No hay mejor descripción en todo el planeta Tierra que la que da Tomás. Que dice, mi Señor y mi Dios. Y el mensaje de esperanza, de ahí en adelante llegó hasta la India, donde él sufrió penalidades y lo mataron en la India. Pero ese mensaje llegó también a religiosos. Saulo de Tarso, académico, estudiante A de la tribu de Benjamín, estudiante de Gamaliel, celoso del Señor, matando a los cristianos. Saulo, ¿por qué me persigue? Y ahí se tuvo que caer de rodillas y dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Yo quiero que te levantes y vayas. Levántate y ve. En este mensaje, Él te dice, levántate y ven a mí. Levántate y ven a mí. Porque sin mí no hay esperanza. No lo tengo en mis notas, pero el Espíritu me dice que la diga. Hubo una vez un pordiosero en la cual este joven rico siempre venía al pordiosero y siempre le daba una limosna, siempre le daba comida. Y el pordiosero era bien agradecido con él. Y siempre que lo veían tenían conversaciones, ¿cómo tú estás? Un millonario, muchacho. Pero bien humilde. Y resulta ser que al muchacho en una de sus conversaciones le dice, mi papá es un coleccionista de pinturas. A él le gusta el arte. Mi papá tiene tantas pinturas y réplicas de pinturas que tú no puedes imaginarte. Picasso, Da Vinci, Michelangelo. Y un día el pordiosero se dio cuenta de que el muchacho no vino. Y pasa un día, 2 días, 1 semana, 2 semanas. Estuvo curioso. Y en una de esas conversaciones él le había dicho dónde él vivía. Y cuando fue a la casa a preguntar por el muchacho, se entera de que el muchacho murió. Y el pordiosero, con lo poquito que tenía, compró unas crayolas y dibujó de memoria al muchacho. No gran cosa, no era un Picasso, no era, pero un dibujo humilde con crayola. Y cuando lo termina, se lo lleva al señor de la casa. El mayordomo está así, ¿qué quiere? Y dice, mira, yo sé que ese muchacho murió, pero él era bien bueno conmigo. Y quiero que le deje esto al papá. Porque quiero que le diga que su hijo era bien bueno conmigo y que lo recuerdo y que esta es mi apreciación de él. El mayordomo mira así el papel como que, pero se la lleva el papá. El papá tomó ese dibujo y la pone así para el lado. Y está pues llorando a su hijo.
Pasa el tiempo, meses, y el señor muere. El pordiosero se entera y se entera de que hay una subasta de las cosas de la casa. Y el muchachito decía, no, espérate, yo voy a ver si puedo entrar y con los 2, 3 pesitos que tengo en el bolsillo que me hice, a ver si puedo, ¿verdad? Un saquito que se encontró, se lo puso para poder entrar. Y así apestoso y todo. Y llega allí a la subasta. Y el de la subasta dice, bueno, el primer artículo en subasta es este dibujo. Es del Hijo del Señor. Y es lo que está en las estipulaciones en el testamento. Entonces, este es el primero. ¿Quién da tanto? No tenía precio. Y el pordiosero, de $3. Nadie quería ese dibujo de $3. Yo quiero ver las otras obras. Y nadie subastó más que el pordiosero. O sea, compró su propio dibujo. Y dice el subastista, ok, $3 para el señor en la chaqueta. Y los demás están, ok, vamos para las otras. Y dice, había una segunda estipulación. El que comprara el retrato del Hijo se lleva todo. Cuando aceptamos al Hijo, lo aceptamos todo. Y para todos el mensaje fue el mismo. Que nos ha nacido hoy en la ciudad de David el Salvador, que es Cristo el Señor. La Navidad proclama que no estás demasiado lejos. El Señor viene por ti. No estás demasiado roto. El Señor te sana. No estás demasiado perdido, porque Él te guía. Dios ya dio su primer paso con Jesús. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? Y así como los pastores fueron, así como los magos adoraron, y así como Simeón esperó, hoy somos invitados a responder. Y este mensaje no es solo para oírse, es para recibirse. Ya Dios dio el primer paso. ¿Qué esperamos? Este es el mensaje.